En Mateo 28:19 el Señor dijo claramente: vayan a todas las naciones y hagan los discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirle, si se usara la fórmula literal de Mateo 28:19, no se estaría invocando ningún nombre. Cuando se bautiza en la fórmula de Mateo 28:19, literalmente no se está invocando ningún nombre, porque estamos hablando de un nombre propio. Sin embargo, cuando vamos a Hechos, encontramos que hay un nombre propio y ese nombre es Jesús. Ahora, ¿tiene algún significado la palabra nombre para nosotros? Claro. ¿Sabe por qué? Porque nombre quiere decir la misma persona. Invocar el nombre de Jesús es invocar la autoridad de Jesús. Invocar el nombre de Jesús es invocar la misma persona de Jesús. Jesús está vivo entre nosotros porque resucitó de entre los muertos. Cuando invocamos su nombre es que Él está en medio nuestro. De manera que invocar el nombre de alguien es invocar a la misma persona. Por lo tanto, la palabra nombre tiene mucho que ver para que nosotros podamos entender acerca de la Escritura. Una vez más le digo, la palabra nombre, debajo de este cielo, entre los que hablamos español, inglés, chino y alemán, la palabra nombre solamente se usa para designar a una persona, a un animal o a una cosa, o para designar también las cualidades de aquella persona, las características de aquella persona o de aquel animal o de aquella cosa. Y está bien claro si nosotros lo vemos desde este punto de vista. ¿Qué es lo que usted ve que tengo en mi mano a través de lo cual se amplifica mi voz? Un micrófono. ¿Dónde tengo mi Biblia? ¿Sobre qué la tengo? Sobre un púlpito. ¿Usted en qué está sentado? ¿En qué está sentada? En una silla. ¿Qué es lo que se pone usted en sus pies para que no se lastime con la tierra o con las piedras o para que no se hiera en el camino? Zapatos. Y así seguiríamos. Cada cosa tiene su nombre. Cada animal tiene su nombre. Cada cosa tiene su nombre. Cada animal tiene su nombre. Y cada persona tiene su nombre. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta que alguna persona se llame del Padre? No. ¿Pero qué no está hablando Mateo 28:19? Que se bauticen en el nombre del Padre. ¿Hay alguien que se llame del Padre? No. ¿Hay algo que se llame del Padre? No hay algo que se llame del Padre. ¿Hay alguien que se llame del Hijo? No. ¿Hay alguien que se llame del Espíritu Santo? Tampoco. Entonces no hay un nombre ahí. El nombre está oculto para ser revelado por el Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dele un aplauso al Señor si así lo desea, pero con todo su corazón. ¿Por qué es que cito Mateo 28:19 y no lo escondo? No tengo que esconderlo, porque ahí me habla del nombre que está oculto. Porque les da el mandamiento, pero no se llevan a cabo los bautizos ahí. Sin embargo, está el nombre oculto para ser revelado por el Espíritu. Y tengo que tomar ahí Mateo 28:19 para descubrir el nombre. Habla del nombre, pero está encubierto hasta que el Espíritu lo revela a los discípulos. Hechos capítulo 1, verso 10. Y estando los discípulos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Estos eran ángeles. Verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Verso 12, ponga mucha atención. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿A dónde se fueron ellos desde el momento que el Señor ascendió a los cielos? A Jerusalén. Recuerde que por 40 días el Señor les estuvo instruyendo. Cuando el Señor ascendió a los cielos, cumpliéndose 40 días, de ahí en adelante ellos se fueron a Jerusalén, y lo dice así el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Por qué les decía que de ahí se fueron al aposento alto? Porque llegando a Jerusalén se fueron inmediatamente a un lugar donde iban a estar esperando el bautismo del Espíritu Santo. Verso 13. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Por favor vaya usted tomando cuenta de quiénes estaban ahí, porque le voy a hacer una pregunta. Hechos capítulo 1, verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, este es el que bautizó en el nombre de Jesucristo, y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, ¿y quién más? Mateo. Y no fue Mateo el que escribió y dijo que el Señor había dicho que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dese cuenta que ahí estaban los dos. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No estaban jugando a las cartas, no estaban jugando básquetbol, estaban en oración todos juntos. Lo que quería hacerles notar es que ellos, después que hablaron con el Señor, después que lo vieron ascender a los cielos, se fueron a Jerusalén a esperar el bautismo del Espíritu Santo como el Señor les había prometido. Ahí en el aposento alto estaba Pedro, el que bautizó en el nombre de Jesucristo, y estaba Mateo, quien dijo que el Señor había dicho que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, cuando dice todos, habla de Mateo y de Pedro también. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La pregunta que les hago es esta. Cuando Pedro dio la orden y dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, ¿estaba saturado del Espíritu Santo o estaba fuera del camino del Señor? Estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba fuera del camino del Señor. No era el Judas que se había ido y se había ahorcado, era el apóstol Pedro, a quien el Señor había tomado aparte y le había aconsejado. ¿Qué le aconsejó? No dice nada la palabra de Dios, pero aquí los vemos que están en el mismo lugar, en la misma oración, y cuando son bautizados por el mismo Espíritu Santo, Pedro dice ahí en el capítulo 2 y verso 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hago una pregunta para que usted se ponga a pensar. ¿Dónde estaba Mateo en ese momento? Ahí estaba también. Y si Pedro se levantó saturado del Espíritu Santo, ¿haría lo que Dios quiso o no? ¿No habría alguien, si Pedro estuviera mal, que se habría de levantar ahí y decirle, Pedro, el maestro no dijo así? ¿Quién debería levantarse ahí? Mateo. ¿Por qué Mateo? Porque él mismo es el que escribe y dice que habrían de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero ¿por qué no se levantó Mateo? Porque el Espíritu Santo no lo dejaba levantarse, porque levantó a Pedro para revelar el nombre de Jesucristo, y fue a través del apóstol Pedro que Dios revela el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón, pero con todo su corazón. ¿Estamos entendiendo? Ahora ponga mucha atención. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Estaría Pedro enseñando a su manera y desviando así el cristianismo? ¿O estaría siendo el medio a través del cual el Espíritu Santo estaba dando la revelación de ese nombre que dijo Pedro allá en Hechos 4:12? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta que le hago es esta: ¿estaría Pedro desviando al cristianismo para perderlo? ¿O estaría Pedro siendo usado por el Espíritu Santo para revelar el nombre de Jesucristo? Estaba Pedro siendo usado por Dios para dar la revelación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esto tengo que darle una prueba de que Pedro estaba siendo instrumento para que Dios revelara el nombre de Jesucristo. Veamos Hechos capítulo 2 y en el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15, tome en cuenta esto: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Vea lo que termina diciendo de la profecía de Joel: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto ya no lo dijo Pedro, lo dijo el profeta Joel, que en los postreros días, que vendría el tiempo cuando el poder de Dios vendría sobre las personas, y dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro estaba jugando o estaba saturado del Espíritu Santo cuando habló acerca de esta profecía. Estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, veamos algo muy importante. Ahí lo que estaba sucediendo es que había una bendición gloriosa de Dios sobre toda aquella gente. Un hombre, escúcheme bien lo que le digo, un hombre normal, un hombre natural, un hombre nada más emocionado, podría decirle a toda aquella multitud de judíos que se estaba cumpliendo en ese momento lo que había dicho el profeta Joel años antes. Póngase a pensar en esto, y esto le va a dar a usted seguridad de que era el Espíritu Santo que estaba hablando a través de Pedro. Un hombre normal, o sea que no estuviera bajo la influencia del Espíritu, jamás podría decir, por grande que fuera la bendición, que en ese momento se estaba cumpliendo lo dicho por un profeta. El profeta lo dijo, pero nunca dijo cuándo se iba a cumplir. Dijo en los últimos días, mas no dijo un día de Pentecostés, mas no dijo va a ser una mañana. Sin embargo, cuando ellos estaban saturados del poder de Dios y los judíos vinieron y dijeron: estos están borrachos, Pedro se levantó no por sí mismo, porque unos días antes Pedro se andaba escondiendo
porque no quería que lo vieran junto con el Señor. Y aquellos que le dijeron, tú eres de ellos, él dijo, no, yo no soy, ni lo conozco siquiera. ¿Quién era este Pedro que ahora se levantaba solo y tras él los 11 y les dice, ustedes mataron al Señor, ustedes lo crucificaron, no estamos borrachos? Esto que está sucediendo es lo que habló el profeta Joel cuando dijo que en los últimos días derramaría su Espíritu Santo. El Espíritu estaba revelando a través de Pedro que ahí se cumplía el bautismo del Espíritu Santo, el saturamiento, el derramamiento que habló el profeta Joel. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Quiero que tomen en cuenta estas cosas. Pedro no se estaba levantando como un simple hombre, sino que era el Espíritu que lo estaba levantando para que comenzara a invocarse el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por medio de la profecía se iba a revelar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21 termina diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿a qué Señor se estaría refiriendo Pedro? Es que no hay otro Señor, es el único. Y esto lo dice ahí en Hechos capítulo 2, verso 36. Cuando él les está predicando a los judíos, les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Quién es ese Señor que habla el verso 21? Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2 dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Pedro estaba siendo usado por el Espíritu Santo, revelando el nombre de Jesucristo para que fuera invocado sobre los creyentes. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Ahora vamos a ir a otro lugar donde vamos a descubrir algo especial también. Si Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo, dijo que allí se cumplía la profecía de Joel, ¿por qué no vamos a ver si es cierto que lo dijo Joel? ¿Qué les parece? Y vamos a descubrir algo especial ahí. Joel en el capítulo 2, y vamos a leer el verso 32. Ahí vamos a descubrir si realmente aquello lo dijo Joel, pero otra cosa vamos a descubrir, ¿cómo fue que lo dijo el profeta Joel? Se lo digo de una vez, no hay otro bautismo en la Biblia que se haya llevado a cabo, solo el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay ni un solo bautismo registrado en la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero hay miles registrados en la Biblia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Joel capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Para ir más directo, Joel capítulo 2, verso 32. Dios habló a través del profeta Joel y dijo, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pedro en la revelación de la profecía? Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro ya se enfocó a Jesús, y acá en el Antiguo Testamento habla todo el que invocare el nombre de Jehová. Pedro en la revelación de la profecía dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya nosotros sabemos cuál es el nombre del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús es el nombre del Señor. Ahora, el profeta Joel no dijo que el que invocara el nombre del Señor, sino el que invocara el nombre de Jehová. Es el mismo Señor, pero a lo que yo me refiero es al nombre. Veamos aquí, Isaías capítulo 52, verso 6. Jehová de los ejércitos, voy a tener que usar esta palabra, quiero decirles, la palabra Jehová no es nombre.
Por ello, si decimos que el nombre de Dios es Jehová, no es cierto, porque solamente hay un nombre que Dios ha tomado para sí. Hablando de nombre, se recuerda a usted que la palabra nombre es la palabra que se usa para designar a una persona, a un animal o a una cosa, nada más. De manera que si Dios toma un nombre, tiene que ser un nombre propio. Y la palabra Jehová no es nombre, sino es una palabra compuesta. Luego vamos a estudiar acerca de eso. Isaías capítulo 52, verso 6, le voy a hablar en este término. Jehová dijo así: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Si fuera el nombre de él Jehová, entonces no hablaría de que conocerían su nombre. Ahora note esto. Isaías capítulo 52, verso 6. Jehová de los ejércitos, el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hermanos, ¿alguien de ustedes tiene una Biblia, la versión, la Biblia al día? ¿Alguien de ustedes tiene una Biblia que es una versión que dice fuera la Biblia al día? Usted tiene una. ¿Quisiera prestarme su Biblia para ver qué dice? Ahora, yo les di la forma, cómo dice esta versión Casiodoro de Reina. Ahora vamos a ver lo que dice esta Biblia, esta versión, que es la versión, la Biblia al día. Y dice así en Isaías 52 y en el verso 6. Por lo tanto, revelaré mi nombre a mi pueblo, y ellos conocerán el poder que hay en tal nombre. Entonces conocerán por fin quién soy yo quien les hablo. Se las leo una vez más, está preciosa. Denle un aplauso al Señor porque se lo quiere dar con todo su corazón. Vea lo que dice. En la Reina Valera, versión 60, Isaías 52, 6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Guárdese esas palabras. Se lo voy a decir, como decimos en México, de bulto. Se lo voy a platicar a manera que me lo entienda. Le voy a hacer señas que me lo entienda. Dios dice: por tanto, mi pueblo, aquel pueblo que está en Jerusalén, por tanto, mi pueblo Israel, Dios está hablando, vamos a ponerlo así. Dios habla desde el cielo y dice: por tanto, mi pueblo que está en la tierra, Israel, a quien yo he escogido, me conocerán por mi nombre. Y quiero decirle, hasta la venida del Señor Jesucristo, nadie conoció a Dios por su nombre. Y una vez más le digo, la palabra nombre solo se usa para designar a una persona, a un animal y a una cosa. Y en este caso Dios se manifestaría en la tierra con un nombre. De manera que Dios dice, estando en el cielo: por lo tanto, en aquel día mi pueblo Israel que está en la tierra sabrá mi nombre, me conocerá por un nombre. Ahora, lo que llama mi atención es lo que sigue: porque yo mismo que hablo, vea lo que dice, yo mismo que les estoy hablando a través de este profeta Isaías, yo voy a estar presente. ¿Qué quiere decir? Yo me voy a acercar hasta ellos. Yo estaré presente. Para que mejor me entienda. Yo que soy Dios y que nadie me puede ver, me voy a dejar ver entre los judíos israelitas, y me van a ver y me van a conocer con un nombre, y se van a dar cuenta el poder que hay en tal nombre. Yo mismo, el Dios que les hablo, voy a estar presente con ellos. Me voy a hacer hombre, y como hombre voy a tomar un nombre de entre los hombres, un nombre que tiene un significado.
Jesús viene del hebreo Yeshua, que quiere decir Josué, que quiere decir Dios salva. De manera que Dios estaría en la tierra manifestándose como hombre en la persona de Jesús de Nazaret para salvar a su pueblo. El pueblo israelita le rechaza y el pueblo gentil le recibe. Y ahora sabemos que en el nombre de Jesucristo recibimos el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Y Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La señal que fue desde el principio la dará humanidad. Príncipe de paz será su nombre por toda la eternidad. Es el nombre que era oculto y no era revelado. Jesucristo, ese es su nombre, y en él debéis ser bautizados. Recuerdo los desvelos de mi madre, sentada esperando llegar. Cuando yo me iba, me abrazaba y rezando se ponía a llorar. Llévale el mensaje a mi madre y dile que su hijo se salvó. Dile que su hijo el más rebelde en el nombre de Jesús se bautizó. No importa que me llamen, aleluya, yo siempre le daré gloria a mi Dios, porque Él a mí me dio la vida, por su amor, por su sangre me salvó. Llévale el mensaje a mi madre y dile que su hijo se salvó. Dile que su hijo el más rebelde en el nombre de Jesús se bautizó. Quisiera platicarle a mis amigos, los que andan como un día tuve yo, para presentarles a mi amigo Jesucristo, por su gracia me salvó. Llévale el mensaje a mi madre
pregunta que yo voy a hacer es esta: ¿cuántas fórmulas bautismales encontramos nosotros en el Nuevo Testamento? Solamente encontramos dos fórmulas. Cuando yo digo fórmulas, me refiero a las palabras usadas cuando una persona es bautizada en agua. ¿Cuántas fórmulas encontramos aquí? Aparentemente son dos. Digo aparentemente porque es solo una, pero aparentemente son dos. Una de ellas es Mateo 28:19, que acabamos de leer, y que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La otra la encontramos en Hechos, capítulo 2, y en el verso 38. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Me voy a ir lo más despacio que pueda para que podamos comprender la Escritura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, veamos aquí, y por favor, vaya usted usando su mente, su entendimiento. El Señor Jesucristo dio un mandamiento. En Mateo 28:19, no era que alguien se estaba bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que el Señor les dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo: váyanse hasta alcanzar todas las naciones y hagan mis discípulos de ellos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, para comenzar, era un mandamiento que después cumplirían los apóstoles. Era un mandamiento que les daba el Señor. Ahora, para que vayamos pisando con firmeza, leamos completamente Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39. Porque para vosotros, o para ustedes, es la promesa, para vuestros hijos o los hijos de ustedes, y para todos los que están lejos, los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Y luego al final dice: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro continúa hablándoles todavía allí, después de darles el mandamiento que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en el verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. También quiere decir: sálvense de esta generación perversa. Verso 41, y por favor ponga mucha atención. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron, ¿cuándo? Aquel día, el día que Pedro les dijo: bautícense en el nombre de Jesucristo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Mateo 28:19 vemos un mandamiento. Acá vemos un cumplimiento. En Mateo 28:19 vemos que el Señor les dice: váyanse a todas las naciones, hagan de ellos mis discípulos, y para comenzar, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, lo que vemos acá que Pedro lleva a cabo parece que fuera algo diferente a lo que dijo el Señor, porque el Señor dijo: vayan y háganme discípulos de todas las naciones, pero los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora,
Pedro bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir ahí? Que Pedro desobedeció al Señor, que se fue bautizando a su manera, que Pedro fue un desobediente. Antes de pensar eso, vayamos adelante escudriñando la palabra del Señor. Quiero decirle, hay personas que para evitarse escudriñar la palabra del Señor, o para evitarse reconocer si está en un error en su aplicación de la fórmula bautismal, dice, bueno, da lo mismo, son 2 bautismos los que hay que aplicar. Entonces dice, si alguien bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. Si nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, también estamos bien. Pero yo creo que la palabra del Señor es clara, y les invito a que vayamos a Efesios capítulo 4 y en el verso 5. O sea, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dio un mandamiento en Mateo 28:19, diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, los discípulos, al llevar a cabo aquella orden, al ejecutar la orden que el Señor les dio, llevaron a cabo los bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que porque aparentemente vemos en el Nuevo Testamento 2 fórmulas bautismales diferentes, ¿hay 2 bautismos? No hay 2 bautismos. Esto lo dice la palabra del Señor. Por ello es que desde un principio les dije que vamos a estar tomando la palabra del Señor como respaldo, porque la palabra del Señor no viene a apoyar una filosofía humana, no viene a apoyar un pensamiento de una organización, sino que el hombre debe ceñirse a la palabra de Dios y así el hombre estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 verso 5. Una vez más les hago la pregunta. Por el hecho de encontrar 2 fórmulas bautismales aparentemente en el Nuevo Testamento, ¿habrá 2 bautismos entonces? No. ¿Qué dice Efesios capítulo 4 verso 5? Un Señor, una fe y un bautismo. Quiero decirle que la palabra de Dios muchas ocasiones es tomada de acuerdo a la conveniencia de la persona. Hay personas que les bautizaron cuando eran niños y como les dicen que ya están bautizados, ahora inclusive hay organizaciones completas que no quieren bautizarse en agua porque les dicen que ya fueron bautizados y que ahora solamente la fe es suficiente. Pero la palabra del Señor nos enseña un Señor, una fe y un bautismo. Por ello es que la persona dice, si es un bautismo, yo ya lo tengo. Sí, la Biblia dice un Señor, una fe y un bautismo, pero tiene que ser el bautismo tal como está establecido en la palabra de Dios, no tal como lo cree cierta organización o como a mí me parece. Ahora, yo no les estoy hablando nada personal, individual, sino les estoy hablando de lo que está establecido en la santa y bendita palabra del Señor. Para poder entender un tema como este, tenemos que ir despacio y meditando en cada parte de la palabra del Señor. Mateo 28:19 una vez más dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, volvemos a Hechos 2:38 que dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ahora yo hago una pregunta: ¿en cuál de los 2 mandamientos encuentra usted un nombre? Aquí tenemos que descubrir un nombre. Ve aquí, en Mateo 28:19 habla de un nombre, pero encubierto.
no revelado. Y en Hechos habla de un nombre revelado. Ahora yo quiero que me entienda, por favor, en este punto. Vamos a entrar en un momento más a hablar acerca de lo que significa la palabra nombre. A donde quiero que usted ponga su mirada con atención es en Mateo 28:19, que dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Es lo único que dice, pero no da a conocer el nombre, solo dice en el nombre. Y la frase del Padre no es un nombre propio, la frase del Hijo no es nombre propio, la frase del Espíritu Santo tampoco es nombre propio. El Señor les da un mandamiento y les dice: vayan a todas las naciones, háganlos mis discípulos y bautícenlos en el nombre. El Señor sabía que cuando los apóstoles llegaran a las naciones, ya iban a ir con la revelación del nombre, porque ahí no se trataba de bautizar a nadie, pero les estaba dando un mandamiento para cumplir al tiempo de llegar a las gentes. Y quiero decirles algo. La palabra del Señor, venga conmigo a Hechos capítulo 1. Vamos a estar buscando unir los hilos para que podamos entender mejor este tema. Recuerde, el Señor Jesucristo, después que resucitó de entre los muertos, les dice a sus discípulos: vayan y prediquen el Evangelio, hagan de las gentes mis discípulos, y los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el Señor les habla del nombre, pero no se los revela ahí, porque ellos no tienen que ir a predicar inmediatamente y no van a bautizar a nadie inmediatamente. Para ello, veamos Hechos en el capítulo 1, verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, luego vamos a estar adentrándonos en por qué debemos creer al libro de los Hechos, porque aquí vemos en el verso 1 del libro de los Hechos que dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vea cómo el Señor dio mandamiento a los apóstoles que Él había escogido. Ahora, esos apóstoles que Él había escogido no salieron a predicar inmediatamente. ¿Cómo es que tengo yo una prueba para decirles que no salieron inmediatamente? Vea el verso 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber muerto y resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Veamos esto. Los apóstoles, después que el Señor les dio el mandamiento, no fueron a predicarle a nadie, sino que el Señor los estuvo instruyendo todavía por espacio de 40 días. Después de los 40 días, el Señor ascendió a los cielos y les dice, veamos acá en Lucas 24. Vamos parte por parte en la Escritura y esperamos no perder una pisada para poder llegar a donde nos proponemos. Todo tiene que ser en la palabra del Señor. Le cité Mateo 28:19 y le dije que el Señor Jesucristo les dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo: vayan a todas las naciones, predíquenles el Evangelio y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también les dije que los apóstoles no habían salido a ningún lado, porque por 40 días el Señor se apareció a ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Eso lo vimos en Hechos capítulo 1, verso 3. Ahora, vamos nosotros a descubrir qué pasó en ese tiempo, desde el día que el Señor ascendió a los cielos
hasta el día que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que en ese tiempo pudieran ellos haber ido a predicar y haber bautizado a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tenemos? Lucas 24:46 dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre. Note esto, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Aquí ya habla de ir a las naciones, pero nos da una clave para entender el tema, porque dice que tenían que ir primeramente a Jerusalén antes de ir a las naciones. Verso 48. Y ustedes son testigos de estas cosas, les dice el Señor. El verso 49 nos enseña que los apóstoles no salieron, sino que se quedaron en Jerusalén, en aquel aposento alto, hasta el día que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Claramente nos damos cuenta, los apóstoles, después que el Señor les dio el mandamiento, en Mateo 28:19, cuando les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no se fueron inmediatamente a predicar, porque tardaron 40 días para que el Señor estuviera instruyéndoles, hablándoles acerca del reino de Dios. Después de esos 40 días, el Señor ascendió a los cielos y les dijo, no se me vayan a ir a predicar, no se me vayan a ir a ningún lado, los quiero que se vayan a Jerusalén y allí se van a quedar hasta que sean investidos del poder de lo alto. Lo cual quiere decir, 40 días estuvieron recibiendo instrucción del Señor y 10 días después estuvieron en el aposento alto hasta que se cumplió el día de Pentecostés, la fiesta de las gavillas, la fiesta de la cosecha. Y ahí se comenzó la cosecha de almas para la gloria de Dios por el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Si yo me dirijo al Padre, me dirijo al Hijo, me dirijo al Espíritu Santo, ahí encuentro yo un nombre. ¿Qué nombre encontramos ahí? El nombre de Jesús, porque cuando habla de nombre, está hablando de nombre propio. De manera que del Padre no es nombre. Si usted va a un diccionario, nosotros aún en estos días tenemos que depender de los diccionarios. Los hombres que tienen mucho conocimiento en las letras han tenido que ver mucho tiempo el diccionario. El diccionario dice que nombre es la palabra, escúcheme bien, es la palabra que designa a una persona, es la palabra que identifica a una persona, a un animal o a una cosa. La palabra nombre solamente se usa para designar a una persona, a un animal y a una cosa. No se usa para nada más. Si hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí hay un nombre, de manera que hay un nombre propio, y la palabra nombre se usa ahí porque ahí se encuentra el nombre de Jesús. Ahora, viene una pregunta. ¿Fue acaso rebelde el apóstol Pedro al bautizar en el nombre de Jesucristo, según Hechos 2:38, y no conforme el mandamiento del Señor Jesucristo de Mateo 28:19, donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Una vez más le pregunto, ¿sería Pedro un desobediente al ir bautizando en el nombre de Jesucristo, en lugar de bautizar, como dijo su maestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Ahora quiero decirle, hay personas que se atreven a decir que Pedro se fue por su lado, bautizando como él quiso, desobedeciendo al maestro. No podemos decir eso, porque tendríamos que ignorar las cartas del apóstol Pedro, no tocarlas para nada,
porque ¿para qué creer en un hombre que se fue desviando la doctrina? Sin embargo, hay alguien que puede decir que Pedro se desvió un día y al siguiente día estar predicando de la primera epístola de San Pedro. No nos podemos engañar si todo está claro en la palabra del Señor. Ahora, vayamos a Juan capítulo 6 y verso 70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Les hago una pregunta. ¿Conocía el Señor Jesús a quién había escogido? Sí, él mismo dijo: yo sé a quién he escogido, pero uno de ustedes se dejó influenciar por Satanás. Le hago una pregunta: ¿fue acaso Pedro? ¿Quién fue el que se dejó influenciar por Satanás? Fue Judas, no fue Pedro. En otro caso el Señor debería de haber dicho: yo los escogí a los 12, pero 2 de ustedes son el diablo, porque uno va a torcer la escritura y el otro me va a entregar. Pero el Señor solo descubrió a uno. Y a Pedro, hermanos, siempre lo vemos saliendo al frente de sus hermanos. Siempre lo vemos como un hombre al cual aún el Señor, antes de despedirse, lo llamó aparte. Entonces el Señor sabía que Pedro no se iba a ir por su lado, sino que al contrario iba a establecer la doctrina comenzando en Jerusalén. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, porque el decir que Pedro torció la escritura es acusar al Señor de habernos dejado líderes los cuales no fueran rectos delante de sus ojos. Es acusar al Señor que no sabía a quién había escogido. El decir que Pedro bautizó por su lado y no obedeció al Señor es decirle: Señor, si sabías que nos iban a engañar, ¿para qué dejaste ese hombre? Y Pedro les dijo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La señal que fue desde el principio, dada la humanidad, príncipe de paz será tu nombre, por toda la eternidad. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, ese es su nombre, y en él debéis ser Oh hermano, sabes tú que Cristo te podrá salvar a ti. Ven a él, renaciendo de nuevo, y él pondrá de su espíritu en ti. Es el nombre que va oculto, que no era revelado. Jesucristo, ese es su nombre, y en él debes ser bautizado, y en él debes ser bautizado. Amado hermano, en guerra con el
del diablo estamos, Jesús llamando a sus soldados a aumentar. Ciñete al cinto la armadura del cristiano, porque las fuerzas malignas lo vienen ya a atacar. Pero con Cristo como capitán al frente, al enemigo venceremos, la victoria nos dará. Y caminando en el ejército de Cristo, en la batalla venceremos por la fe, porque muy pronto acabará nuestra carrera, y mientras el día dure hay que hacerle al diablo ver que hemos vencido en el nombre de Jesucristo. Vamos camino al cielo a morar con nuestro Rey. No pierdas tiempo, no des tregua al enemigo, no te descuides, pues muy traicionero es. Sigue avanzando, predicando el evangelio, ganando almas para Cristo.